Hola, sean todos muy bienvenidos a la ayudantía del día de hoy, que trata sobre órbita y su contenido, del programa de ayudantes docentes. Los objetivos de esta ayudantía serán conocer la anatomía de la órbita, conocer la anatomía del globo ocular, conocer la anatomía y acciones de los músculos extraoculares, comprender la inervación e irrigación del globo ocular y sus anexos, y aplicar los conocimientos adquiridos mediante juegos interactivos. ¿Qué conocimientos previos necesitamos? Necesitamos saber los huesos de la cara. Los deben repasar a través de juegos interactivos, resúmenes que estarán en otros videos. La importancia clínica de la órbita y su contenido es que inducen síndromes clásicos, tal como el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que consiste de miosis, ptosis palpebral, enoftalmia y anhidrosis. Contenidos que comprenderán al haber terminado esta ayudantía. Para empezar, sabemos que la órbita corresponde a una cavidad ósea que posee 4 paredes, una inferior, una superior, una lateral y una medial, que abre hacia anterior y hacia posterior. Tiene un vértice que se comunicará con distintas regiones. La órbita aloja al bulbo ocular y a todos sus elementos como el aparato de lagrimación, grasa retrovulvar, músculos que movilizan al bulbo, elementos vasculares y nerviosos, etc. Las paredes de la órbita están formadas por 7 huesos a través de sus distintos accidentes óseos. La pared superior está formada por la porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. Esta pared separa la órbita de la fosa craneal anterior. En la zona anteromedial se encuentra la fosita troclear, donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior, y en la zona anterolateral encontraremos la fosa lagrimal, donde se ubica la porción orbitaria de la glándula lagrimal. En la pared lateral, que está formada por la porción orbitaria del hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides, esta pared separa la órbita de la fosa temporal, con la cual se comunica a través del foramen cigomático temporal. Respecto a la pared medial, esta está formada por el proceso frontal del maxilar, el hueso lagrimal, la porción orbitaria del etmoides y el cuerpo del esfenoides. Entre el maxilar y el lagrimal se encuentra el surco lagrimal, formado por la cresta lagrimal anterior y la cresta lagrimal posterior, donde se aloja el saco lagrimal. En la lámina papirácea encontramos los agujeros etmoidales, el agujero etmoidal anterior, que comunica la órbita con la fosa craneal anterior, y el agujero etmoidal posterior, que comunica con las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal. En esta pared también se encuentra el conducto nasolagrimal, que comunica la órbita con el meato nasal inferior. Respecto a la pared inferior, está formada por la superficie orbitaria del maxilar, la superficie orbitaria del cigomático y el proceso orbitario del hueso palatino. En la porción maxilar encontramos el canal infraorbitario, que tiene un trayecto de posterior a anterior y que se profundiza a medida que avanza, y comunica la órbita con el seno maxilar. La región orbitaria se encuentra lateral a la cavidad nasal y no sobre esta. Entonces, entre las órbitas tendremos interpuesta la cavidad nasal. El laberinto etmoidal lo encontramos medial a la órbita. Hacia superior de la órbita encontramos el seno frontal y hacia inferior el seno maxilar. Lateroposteriormente se encuentra la fosa temporal. En la órbita, además, encontraremos algunas fisuras y agujeros que permiten el paso de elementos nerviosos y vasculares. La fisura orbitaria superior, conformada por las alas mayor y menor del esfenoides, separa la pared superior de la pared lateral. Se encuentra lateral al canal óptico. Por esta fisura transitan elementos nerviosos, el nervio oculomotor, troclear, abducens y las 3 divisiones del nervio oftálmico. Además podemos observar la vena oftálmica superior. Esta fisura, en su porción lateral, comunica la órbita con la fosa craneal media, mientras que en su porción medial comunica con la fosa pterigo-palatina. La fisura orbitaria inferior, conformada entre el maxilar y el ala mayor del esfenoides, separa la pared lateral del piso de la órbita. Por aquí transcurre el nervio maxilar, el cual no es intraorbitario, y la vena oftálmica inferior. Esta fisura comunica la órbita con la fosa infratemporal. El canal óptico alcanza la fosa craneal media, que se encuentra delimitada por el cuerpo del esfenoides internamente y el ala menor del esfenoides lateralmente. En él encontraremos el nervio óptico, el que se encuentra cubierto por una vaina meningia, y la arteria oftálmica, que es una de las primeras ramas de la arteria carótida interna. Respecto al aparato de lagrimación, esta lubrica
las conjuntivas tanto palpebrales y vulvares mediante las lágrimas. Está compuesto por la glándula lagrimal y sus conductos, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Las lágrimas son producidas en la glándula lagrimal y son drenadas a nivel de la carúncula a través de los dos conductillos lagrimales. La glándula lagrimal se encuentra dividida en dos porciones por el músculo elevador del párpado superior, una palpebral asociada con el párpado y una orbitaria asociada con el hueso frontal. Los conductillos lagrimales vacían su contenido hacia el saco conjuntival superior, en su porción más lateral. Mediante el parpadeo, el músculo orbicular se contrae produciendo que su porción lagrimal comprima al saco lagrimal. Este envía las lágrimas hacia inferior a través del conducto nasolagrimal a un espacio dentro de la cavidad nasal, que corresponde al meato nasal inferior. La glándula lagrimal está inervada con componente sensitivo por el ramo lagrimal del nervio oftálmico, de manera parasimpática por el ramo comunicante del nervio cigomático, que trae la información desde el facial, y las fibras simpáticas que se originan desde el ganglio cervical superior. El bulbo ocular contiene al aparato óptico del sistema visual. Este se encuentra en el tercio inferior de la órbita, siendo suspendido por 6 músculos extrínsecos que controlan sus movimientos y por un aparato suspensor facial conformada por la vaina episcleral o vaina facial del globo ocular. Esta vaina se continúa hacia el nervio óptico con la vaina del nervio óptico, la cual es dependencia de la dura madre, y delimita el espacio epidural, el cual facilita los movimientos oculares dentro de la vaina facial. En cambio, por anterior, el globo ocular está delimitado por la conjuntiva vulvar. El globo ocular es irregularmente esférico, al conformarse por dos segmentos de esfera que se encuentran unidos, donde la más pequeña representa un sexto de la mayor. Por consiguiente, el diámetro antero-posterior mide 25 milímetros, mientras que el transversal y vertical 23 milímetros. Tiene un polo anterior transparente conformado por la córnea y un polo posterior conformado por la esclerótica, por donde va a emerger el nervio óptico. Además presenta un ecuador, una línea equidistante y perpendicular entre ambos polos, la cual es importante, puesto que en relación a ella se encuentra la inserción de los músculos extraorbitarios. En cuanto a la disposición de los bulbos oculares, sus ejes son casi paralelos entre sí, pero estos no coinciden con el eje de la órbita, ya que este se encuentra desplazado hacia medial en aproximadamente 18 grados. Además se encuentran más desplazados hacia la pared lateral de la órbita y sobrepasa el radio de la órbita lateromedial. De esta forma, al trazar una línea de lateromedial desde la órbita, el bulbo la excede, mientras que si la línea es de región supra a infraorbitaria, el globo ocular no la excede. El bulbo ocular está conformado por tres capas: la capa fibrosa o externa, formada por la esclera y la córnea; la capa vascular o media, formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris; y la capa nerviosa, formada por la retina. Ciertas estructuras de las capas delimitan cámaras. La cámara anterior está limitada por la pared posterior de la córnea y la superficie anterior del iris. La cámara posterior se ubica posterior al iris y anterior al cristalino. Ambas cámaras se comunican a través de la pupila y están ocupadas por el humor acuoso, el cual es secretado en la pared posterior en los procesos ciliares, estructura que se comentará posteriormente, y circula a través de la pupila hacia la cámara anterior. Posterior, el humor acuoso es reabsorbido por el seno venoso de la esclera, el cual se encuentra en el ángulo formado por la unión de las curvaturas de la córnea y de la esclera, denominado ángulo esclerocorneal. La importancia del humor acuoso radica en que éste contiene los nutrientes necesarios para la córnea y el cristalino, dos estructuras avasculares, y mantiene la presión intraocular. También existe la cámara vítrea, que se encuentra posterior al lente y se encuentra llena de humor vítreo. Pasaremos a revisar cada una de las capas del bulbo ocular. Primero vamos a ver la capa fibrosa, que corresponde a un esqueleto fibroso que aporta forma y resistencia. Está conformado por la esclerótica, la parte dura y opaca que cubre posteriormente sus 5/6 partes.
la cual proporciona inserción en los músculos extrínsecos e intrínsecos del globo ocular. Es una capa relativamente avascular y está formada por colágeno y fibras elásticas. Por otra parte, la córnea corresponde a la parte transparente de la capa fibrosa que cubre anteriormente la sexta parte del ojo. Es una esfera con menor radio que la esclerótica, por lo que sobresale y se caracteriza por ser completamente avascular y estar ricamente inervada. La capa avascular, también denominada uvea, está constituida por el coroides, iris y los cuerpos ciliares. La coroides corresponde a una capa situada entre la esclera y la retina que se caracteriza por estar altamente vascularizada. La coroides se continúa hacia anterior con el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar corresponde a un engrosamiento anular de la capa posterior al ángulo esclerocorneal y es una formación tanto muscular como vascular. Está formada por el músculo ciliar, más hacia anterior, y los procesos ciliares más hacia posterior. El músculo ciliar es un músculo liso dispuesto circularmente, el cual, a través de las fibras zonulares que se insertan en la lente o cristalino, controlan su grosor y por tanto el enfoque. Los procesos ciliares están formados por paquetes vasculares anastomosados o una extensa red capilar, los cuales están encargados de secretar el humor acuoso. El iris es un delgado diafragma contráctil que posee una abertura central, la pupila, ¿cierto?, encargada de transmitir la luz. Está coloreado por la presencia de células cromatóforas y presenta dos capas musculares. 1. El músculo esfínter de la pupila está dispuesto circularmente. Es estimulado por el sistema parasimpático y se encarga de disminuir el diámetro de la pupila. 2. El músculo dilatador de la pupila, que está dispuesto radialmente, es estimulado por el sistema simpático y se encarga de aumentar el diámetro de la pupila. Respecto a la capa interna, corresponde a la capa nerviosa del globo ocular, conformada por la retina, la cual se encuentra adosada a la coroides y limitando hacia interior con el humor vítreo. La retina se compone de dos porciones funcionales, la porción óptica, o coroidea, y la porción ciega, o retina no visual. La porción óptica de la retina es sensible a la luz y se encuentra ubicada en las porciones posterior y lateral del globo ocular, hasta la hora serrata. La porción más anterior de la retina óptica, que se encuentra en contacto con el cuerpo ciliar, debe su nombre a que tiene apariencia de un borde dentado que recuerda la forma de una sierra vista de perfil. La porción óptica posee dos capas, una capa pigmentaria, compuesta por una única capa de células que refuerza la propiedad de absorber luz de la coroides, lo que tiene por función reducir la dispersión de la luz, y una capa nerviosa en donde ocurre la transducción de la luz en los conos y bastones. La porción ciega de la retina corresponde a la continuación hacia anterior de la capa pigmentaria y se encuentra solamente en la cara posterior del cuerpo ciliar y del iris. Existen estructuras importantes en la retina óptica. La mácula es una zona más oscura al examen oftalmológico. En ella prácticamente no existen vasos sanguíneos y en su centro se encuentra una depresión avascular denominada fovea, en donde existe la mayor concentración de conos y por lo tanto existe la mayor agudeza visual. También se encuentra la papila óptica, que se aprecia como un disco blanquecino en el examen oftalmológico. Corresponde a la zona de llegada de los vasos sanguíneos a la retina y a la salida del nervio óptico. Por lo tanto, no contiene fotorreceptores y es insensible a la luz, por lo que suele denominarse también como punto ciego. La musculatura del bulbo. En el interior de la órbita se identifican dos grupos musculares: la musculatura ocular intrínseca, que controla la forma del cristalino y el tamaño de la pupila, y la musculatura ocular extrínseca, que está encargada de los movimientos del globo ocular y de la elevación del párpado superior. Dentro de la musculatura extrínseca tenemos 4 músculos rectos y 2 oblicuos. Todos los músculos, exceptuando el oblicuo inferior, provienen de un anillo tendinoso común. El músculo recto superior se origina en la porción superior del anillo tendinoso. Sigue una dirección anterior y lateral. Por esto, al contraerse, eleva, aduce y rota medialmente. El músculo recto inferior se origina en la porción inferior del anillo tendinoso común. Al contraerse, deprime, aduce y rota lateralmente. El músculo recto medial se origina en la porción medial del anillo,
caudal y medial al canal óptico. Se inserta en la mitad anterior del globo y produce la abducción de este. El músculo recto lateral se origina en la porción lateral del anillo, en la zona en la que éste cruza la fisura orbitaria superior. Está encargado de la abducción. El músculo oblicuo superior se origina en el cuerpo del esfenoides y posee un tendón que tiene una reflexión a nivel de la tróclea, y eso es lo que le permite que su inserción final sea oblicua. La contracción de él dirige la pupila hacia abajo y hacia afuera. El músculo oblicuo inferior se insertará por medial en el surco lagrimal y dirige sus fibras hacia el lateral como envolviendo al bulbo, haciéndolo de tal manera que las fibras del recto posicionan en el bulbo y oblicuo inferior. Su contracción dirige la pupila hacia arriba y lateral. Finalmente, el músculo elevador del párpado superior está localizado más superior en la órbita. Se origina en el techo inmediatamente anterior al canal óptico, sobre la superficie inferior del ala menor de la esfenoides. Se inserta principalmente en la superficie anterior del tarso superior, pero unas pocas fibras se insertan también en la piel del párpado y en el fondo del saco conjuntival superior. Este músculo se encarga de elevar el párpado superior. Respecto a la irrigación y al drenaje venoso, primero hablaremos de la irrigación. La arteria oftálmica, que es una de las ramas de la carótida interna, originada inmediatamente tras abandonar el seno cavernoso, es la encargada de irrigar esta zona. En un principio ingresa al canal óptico por lateral al nervio óptico, luego se dirige a superior y finalmente medial, emitiendo las siguientes ramas, que ordenaremos laterales, superiores y mediales al nervio óptico. La arteria lagrimal se dirige adelante y lateralmente, a lo largo de la pared lateral de la órbita, irrigando la glándula lagrimal al músculo recto lateral en las regiones laterales de los párpados y da una pequeña rama en el foramen cigomático facial, que se anastomosa con la arteria temporal profunda anterior. La arteria central de la retina penetra en el nervio óptico, siguiendo el eje de este y finalmente irrigando la retina. También tenemos la arteria supraorbitaria, que deriva de la oftálmica inmediatamente después de haber cruzado el nervio óptico. Flanquea el techo de la órbita, atraviesa el foramen supraorbitario junto al nervio homónimo y se distribuye en los planos superficiales de la región frontal. Las arterias ciliares posteriores cortas y largas, que penetran el globo ocular por su región posterior e irrigan estructuras intraoculares. La arteria muscular superior para los músculos elevador del párpado, recto superior, recto medial y oblicuo superior del ojo. La arteria muscular inferior se distribuye en los músculos recto inferior, recto lateral y oblicuo inferior, y origina las arterias ciliares anteriores. Finalmente, del grupo medial al nervio óptico tenemos la arteria etmoidal posterior, que abandona la órbita por el agujero etmoidal posterior e irriga las celdillas etmoidales y la cavidad nasal, así como las meninges de la región etmoidal. La arteria etmoidal anterior sale de la órbita por el agujero etmoidal anterior, ingresando a cavidad craneal, donde emite la rama meninge anterior y continúa la cavidad nasal. Las arterias palpebrales mediales son ramas de pequeño tamaño que irrigan la zona medial de los párpados, superior e inferior. La arteria dorsal de la nariz es una de las dos ramas terminales de la oftálmica. Abandona la órbita para irrigar la superficie superior de la nariz. Y la arteria supratroclear es la otra rama terminal, que abandona la órbita junto al nervio homónimo e irriga la frente durante su recorrido. Respecto al drenaje venoso, tendremos dos troncos principales que protagonizan el retorno, y son la vena oftálmica superior e inferior. La vena oftálmica superior se origina de la unión de la vena supraorbitaria y la vena angular. Recibe ramas tributarias de las venas que acompañan a las ramas de la arteria oftálmica. Finalmente abandona la cavidad por la fisura orbitaria superior para introducirse al seno cavernoso del endocráneo. La vena oftálmica inferior es más pequeña, se origina anteriormente y discurre por la región inferior de la órbita. Recibe venas tributarias de los músculos y de la parte posterior del globo ocular. Esta vena abandona la órbita posteriormente y puede ingresar la fisura orbitaria superior sola o unida con la vena oftálmica superior, o atravesar la fisura orbitaria inferior para unirse al plexo venoso pterigoideo en la fosa infratemporal. Respecto a la inervación, en este participa el nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio abducens y el nervio oftálmico. El nervio óptico
transporta fibras aferentes que provienen de la retina en el globo ocular hacia los centros visuales del cerebro. El nervio oculomotor se divide en dos ramas, una superior y otra inferior, e inerva casi todos los músculos extrínsecos del bulbo ocular, excepto el músculo recto lateral y el músculo oblicuo superior. Una de las ramas de su rama inferior emite la rama del ganglio ciliar, que es la raíz parasimpática de este ganglio, transportando fibras preganglionares. El nervio troclear es el único nervio motor que ingresa por fuera del anillo tendinoso y se encarga de inervar al músculo oblicuo superior. El nervio abducens se encarga de inervar al músculo recto lateral. El nervio oftálmico se divide antes de ingresar a la órbita en tres ramas. Una rama lagrimal, que recibe una rama del cigomático temporal con las fibras postganglionares que inervan la glándula lagrimal. También inerva la conjuntiva y la porción lateral del párpado superior. Una rama frontal, que emite dos ramas terminales, el nervio supraorbitario y el supratroclear. Y finalmente la rama nasociliar, cuya primera rama corresponde a la raíz sensitiva del ganglio ciliar. En su recorrido emite los nervios ciliares largos, etmoidal posterior, infratroclear y etmoidal posterior. Finalmente tenemos el ganglio ciliar, el cual es un ganglio parasimpático del nervio oculomotor. Es atravesado por fibras parasimpáticas que sinaptan en este lugar, simpáticas postganglionares y sensitivas que se dirigen al bulbo ocular. Se localiza en la región posterior de la órbita, inmediatamente lateral al nervio óptico, entre este y el músculo recto lateral. Tiene tres raíces, una parasimpática, sensitiva y simpática. La raíz parasimpática es emitida por el nervio oculomotor. Las fibras preganglionares hacen sinapsis y las postganglionares abandonan el ganglio a través de los nervios ciliares cortos, que se introducen en el bulbo ocular e inervan el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar. La raíz sensitiva procede del nervio nasociliar. Estas fibras sensitivas atraviesan el ganglio y continúan por los nervios ciliares cortos. Y la raíz simpática es variable. Si está presente, transporta las fibras simpáticas postganglionares desde el ganglio cervical superior. También lo abandonan por los nervios ciliares cortos. Para terminar, tenemos que lesiones en distintos pares craneales causarán distintas alteraciones en el globo ocular. Una lesión del tercer par produce ptosis palpebral del párpado ipsilateral. Una lesión del cuarto par produce una disminución de la tonalidad del músculo oblicuo superior. Y una lesión del sexto par disminuiría el tono del músculo recto lateral. De alguna forma nos damos cuenta de la relevancia de la inervación del globo ocular en la clínica. Muchas gracias por la atención, nos vemos en otra oportunidad.